Día 160. Lección 18. Cartas a los Corintios. Cuarto. Importancia del libro para los cristianos y estructura. Contenido teológico espiritual. Primero. Ante la división creada. Pablo proclama la auténtica sabiduría, la de Dios, manifestada en el ministerio de la cruz de Jesucristo. Segundo, ante los desórdenes sexuales. Pablo recuerda que el cristiano bautizado es una criatura nueva y templo de Dios. Propone los valores del celibato y del matrimonio, como los dos caminos que Dios nos ofrece para llegar a la santidad. Pablo ensalza el valor del celibato y la virginidad. Tercero, ante las demás cuestiones. Carnes sacrificadas, asistencia a los banquetes paganos, multiplicidad de carismas. Pablo expone la lección de la eclesiología práctica, recordando que todos somos parte de la iglesia y debemos buscar lo que es útil a la comunidad, movidos por el amor. Cuarto, ante la increíble degeneración a la que habían llegado las asambleas litúrgicas en las que se celebraba la Santa Cena. Pablo da una estupenda catequesis sobre la Eucaristía y cómo celebrarla y recibirla con dignidad y en estado de gracia en el alma. Quinto, ante la resistencia de algunos en aceptar la resurrección de los muertos. Pablo ofrece una reflexión sobre escatología. La resurrección de Cristo garantiza nuestra resurrección. La carta a los Corintios la escribe en un estado sereno y concentrado. Por eso, su estilo es limpio y vigoroso. Hay variedad de tonos, sencillez, densidad, ironía, sarcasmo, explosiones de ternura o de indignación. ¿Qué dice esta carta? Lo que Pablo siente en sus dificultades con los corintios y su sufrimiento ante la falta de comprensión. Esto es a la vez poco y mucho, pues Pablo era incapaz de hablar de sí mismo sin hablar de Cristo. Ese hombre inquieto que aspiraba a ser comprendido y amado, estaba tan compenetrado del amor de Cristo que no podía expresar ni siquiera una sospecha o un reproche sin llegar a los discursos más profundos de la fe. Al tratar de justificarse, escribió las más bellas páginas sobre la evangelización y sobre lo que significa ser apóstol de Cristo. Al leer, busque principios generales e información práctica que pueda ponerse en práctica en la vida cristiana y a las relaciones en la iglesia actual. Observe el consejo de Pablo en cuanto a las prácticas divisivas, el matrimonio, la libertad cristiana, adoración, los dones espirituales y la unidad de la iglesia. Examine y encuentre el estímulo en su argumento de que la resurrección de Jesús fue un acontecimiento objetivo e histórico. ¿Cómo leer Primera de Corintios? Contiendas, rumores, facciones, lo que puede encontrar todo en la Primera de Corintios. Pocos pasajes de la Escritura revelan con tanta claridad las debilidades de los cristianos como lo hace esta carta. También incluye temas como el trato con una sociedad obsesionada por la sexualidad, el divorcio. ¿Cuándo está justificado? ¿Cuándo pueden los cristianos presentar demandas judiciales? Prepárate. Estás por descubrir la perspectiva de Dios sobre algunos temas polémicos. La lectura de esta carta te enseñará cómo animar a los creyentes a provocar un impacto en el mundo actual,
Nota que para Pablo los creyentes son santos y llamados, a pesar de su conducta a veces impura. Fíjate con cuánta habilidad se esfuerza por despertarlos al hecho de que son morada del Espíritu Santo. Leer 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, capítulo 6, versículo 19. Busca las palpables emociones que llenaron el corazón de Pablo mientras escribía esta epístola. Observarás una amplia gama de estados anímicos reflejados en ella, desde la ira hasta la vergüenza, pasando por la tristeza y llegando a la ternura. Su anhelo era que ellos alinearan su conducta para que reflejaran la justicia de Jesús. Las palabras de Pablo corrigen la envidia y el orgullo, alertan a alejarse de los extremos que minan la unidad y el amor cristiano. Esta carta merece repetidas lecturas. Harás una buena inversión de tiempo si lo dedicas a examinar aspectos de tu vida que puedan necesitar un cambio. ¿Cómo leer 2 Corintios? Nuestro día a día está rodeado de llamadas telefónicas. En ellas es fácil advertir cómo se siente una persona por lo que está diciendo, aun cuando escuchamos solo una parte de la conversación. La lectura de la 2 Corintios es algo parecido. Puede que no sepamos los detalles, pero las emociones de Pablo se hacen vívidas a medida que él expone sus alegrías, sus tristezas, ambiciones y frustraciones que le causan los creyentes en Corintio. Su vulnerabilidad nos será útil para desarrollar nuestra relación con Dios. La carta se puede dividir en 3 partes. En los primeros 7 capítulos, Pablo describe la gloria del mensaje del Evangelio y sus experiencias como ministro de Jesucristo. En los 2 capítulos siguientes, Pablo emprende una campaña de recolección de fondos para la iglesia en Jerusalén, afectada por la pobreza. En los últimos 4 capítulos se defiende contra los miembros de la iglesia que rehusaron reconocer su autoridad como apóstol y líder. En medio de todo esto surge una lección poderosa. En tu debilidad descubres el poder de Dios. Presta atención especial a los ejemplos prácticos y a los consejos que da para resolver conflictos, algunos de personalidad entre los miembros de la iglesia, otros teológicos en torno a falsas enseñanzas y también culturales entre la iglesia y el mundo.